Bueno, el diodo en inversa no conduce, pero hay una pequeña conducción, hay una corriente muy baja en inversa, se desprecia. Ustedes habrán visto que en electrónica se hacen muchas depreciaciones de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la tensión base-emisor a veces no se tiene en cuenta, la tensión umbral no se tiene en cuenta, una resistencia muy baja comparada con una resistencia del orden de los cientos de ohms, comparada con una de los megas, bueno, la otra, la de los cientos de ohms, la desprecio. Bueno, acá también, esa corriente inversa está, es una corriente de fuga, pero no la tengo en cuenta. Para mí el diodo cuando está en inversa no conduce. Entonces, cuando el diodo está en directa, sí conduce, pero comienza a conducir comienza a conducir pero comienza a conducir a partir del momento, a partir del momento que supera la corriente de fuga, perdón, la tensión umbral. Digamos que ahí tenemos las dos condiciones y más o menos es lo que podemos ya graficar la curva del diodo. Y vamos a graficar cuando está polarizado en directa y polarizado en inversa. Generalmente o casi siempre, ustedes es difícil que en un manual encuentren la curva característica del diodo en inversa. ¿No? Porque aplicaciones del diodo en inversa no hay. El único diodo que trabaja en inversa es el diodo que ustedes vieron, que lo mencionaban al comienzo, que es el diodo Zener, que es un diodo que está fabricado de manera especial para ser polarizado en inversa y trabajar en una zona donde el diodo está muy inestable y se puede llegar a destruir muy fácilmente el diodo Zener. Bien, pero les voy ahora a dibujar la curva característica del diodo. Vamos a dibujar o representar bien. Entonces, a ver si... Bueno, ya subamos a curva característica del diodo. Ah,
Bueno, eso da. Acá sí vamos a representar, la tensión entre ánodo y cátodo, y I sub A. I sub A va a ser la corriente de ánodo, o sea que si yo dibujo el diodo, ahora sí acá le voy a poner, este es el ánodo, este es el cátodo, entonces lo que yo tengo acá es la tensión entre ánodo y cátodo, y lo que marqué ahí es la corriente que iría por el diodo, que la llamo corriente de ánodo, o I sub A, que generalmente está de esta manera. Entonces, este cuadrante, el primer cuadrante representa la polarización en directa. Y este segundo cuadrante, polarización en inversa. Bueno, nosotros dijimos de que si voy al principio de la clase voy a subir, donde está, acá, el único elemento que tenía lineal era la resistencia, por lo tanto, la curva de este dispositivo no va a ser una recta. No va a ser una recta y tampoco va a pasar por el origen de coordenadas, por 0 amperes, 0 voltios. Tampoco va a pasar por ahí. Bueno, la curva es la siguiente. En directa, más o menos, se la puede representar como una recta, pero yo exageradamente acá voy a marcar de 0,6 voltios. Genérico, puede ser 0,6, 0,62, 0,7. Y le voy a dar un poco de forma de curva. Esta es la curva del diodo, donde se pone en evidencia que para valores de tensión, vean acá abajo, para valores de tensión menores a e iguales a 0,6 voltios no hay corriente. A medida que la tensión entre ánodo y cátodo aumenta, ahí recién aparece una corriente eléctrica. Esto sería una IA prima, esta sería una IA segunda, y acá tendría las tensiones entre ánodo y cátodo prima y tensión entre ánodo y cátodo segunda. Bueno, no se ve bien eso que hice allá abajo, pero son tensiones referentes. ¿Se entendió más o menos el dibujo o lo vuelvo a hacer? ¿Lo vuelvo a hacer el dibujo? ¿Está confuso? No, está bien. Bueno, y ahora con otro color voy a representar la corriente en inversa, cuando está polarizado en inversa. Cuando está polarizado en inversa, aparece,
porque en realidad lo hago exagerado, pero aparece una corriente que va aumentando esta corriente a medida que aumenta, ¿qué cosa? A medida que aumenta la polarización inversa. A medida que aumenta la polarización inversa, esta corriente y llega hasta un punto, lo hago exagerado para que vean, no es así, es más chata, hasta que llega un punto que hace esto, prácticamente, a medida que voy aumentando la tensión inversa, la corriente toma valores cada vez mayores. ¿Qué pasa? El dispositivo se quema. Una vez que entra en esta zona, una vez que el dispositivo por una circunstancia entra en esta zona que marqué en amarillo, ya por más que desconectemos los cables, apaguemos los interruptores, el dispositivo se quema. Entra en lo que se llama una ruptura por avalancha, que después lo vamos a ver bien qué es eso con algún modelo. Pero básicamente lo que ocurre, vean ustedes, si yo acá pongo el negativo de la batería y acá pongo el positivo de la batería, que es polarizarlo en inversa, y voy aumentando valores de tensiones negativas, todas las cargas positivas se van hacia este extremo. Todas las cargas positivas que hay dentro de la pastilla P, ¿por qué? Y porque estoy con el negativo acá. Y todas las cargas de la pastilla N se van hasta este otro extremo. Y se produce eso, una avalancha de cargas. Y al producirse una avalancha de cargas, y eso tiene que empezar a conducir. Y si empieza a conducir, el dispositivo se quemó, se corta, se destruye. Eso es el proceso de avalancha. Como que todas las cargas se van hacia el otro extremo y lo rompen por la inercia de las cargas, por la energía que tienen las cargas. Esto da origen, ustedes vean esta zona que está acá, que la marco un poco más gruesa, con rayas, perdón. Esa zona que está ahí, que es una zona de cargas positivas y negativas, evidentemente lo que va haciendo, cuando yo voy colocando muchas cargas negativas acá, que voy aumentando la batería, voy aumentando el valor, en lugar de tener menos 100 voltios porque estoy conectando acá, le pongo menos 2000, menos 3000, se rompe. Pero si pongo otros valores aceptables, yo lo que estoy haciendo acá es modificando este ancho. Yo, si pongo valores aceptables, que no destruyo la pastilla, puedo modificar este ancho. Y ahí se genera otro de los tantos de los diodos que hay, que es un diodo que se llama varicap, o diodo que varía su capacidad con la tensión. Actualmente no se usan mucho los diodos varicap, pero tuvieron mucha aplicación en su momento para hacer switch, para trabajar como switch, para trabajar como tanto en control de ascensores como en cambiar los canales en la sintonía de los televisores. Estoy hablando de unos cuantos años atrás. Pero bueno, es otra aplicación de un diodo funcionando en inversa, el diodo varicap. Bien,
si vamos acá a esta zona, entonces, que lo vamos a ver la próxima clase, porque si no, hoy es muy agotador, esto que hay acá es la zona de trabajo del diodo Zener. ¿Y por qué le pusieron diodo Zener? Porque el físico, o el ingeniero físico que desarrolló, que vio lo importante que hay acá, porque vean ustedes que lo que se logra acá con pequeñas variaciones de tensión, tengo grandes variaciones de corriente. La corriente va entre estos extremos, en esa zona peligrosa. Entonces, eso da la pauta que este diodo Zener, para lo que puede servir, es para fijar valores de tensión. O sea, el diodo Zener se utiliza para fijar valores de tensión en un circuito. Se lo pide por la tensión que se desea controlar y por la potencia que puede disipar. Potencia es así como se lo pide al diodo Zener, ¿no? Entonces, básicamente, la utilización del diodo Zener es para eso, para fijar un valor de tensión. La aplicación más común y que la van a ver en todos lados es en una fuente de alimentación o en un dispositivo de control que se requiere una tensión estable. Seguro que va a estar presente el diodo Zener, que recuerden el símbolo del diodo. Y que siempre está, es un diodo que siempre lo van a ver polarizado en directa. Bueno, entonces acá tenemos presentado al diodo, el diodo semiconductor, que como vimos es un elemento alineal. Acá hice una comparación con la ley de Ohm, ¿no? Porque este mismo concepto que tenemos acá de la pendiente, que es la relación entre la tensión y la corriente y me da el valor de la resistencia, esa misma idea la puedo aplicar acá a donde yo tengo la curva. La curva característica del diodo polarizado en directa. Voy a usar el primer cuadrante. No dibujo todo porque quiero
quiero ver acá. ¿Cuál es la idea que tengo o que les quise exponer con respecto a la ley de Ohm? Acá tengo tensión entre ánodo y cátodo. Acá tengo corriente de ánodo. La tensión umbral y la curva del diodo. Que esa curva de diodo se hace con un graficador y usando la misma idea que usó Ohm para determinar su ley y poder representar la resistencia en función de su ley. Y aquí lo que tenemos es la curva que tenemos es la representación de la resistencia del diodo, porque recordemos que el diodo, siempre dibujo el diodo ideal para decir que esto es un diodo, es la estructura eléctrica del diodo. A su vez le pongo la resistencia en directa y después, como habíamos dicho, le poníamos lo que a mí me representaba los 0,6 voltios, que es la tensión umbral. Muy bien. Entonces acá tenemos cátodo y acá tenemos ánodo. Entonces vamos a suponer que esto lo tengo polarizado y evidentemente acá tiene que estar el positivo y en el otro extremo tiene que estar el negativo. No le voy a colocar una resistencia adicional. Si le agrego una resistencia adicional para limitar la corriente, esa resistencia se la tengo que sumar a la resistencia que tengo acá en directa, pero si esta resistencia que yo coloco en serie con el diodo es muy alta, hasta puedo llegar a despreciarla. Y si esta tensión es de los cientos de voltios, la desprecio con respecto a los 0,6 voltios. Si a mí me dicen no despreciar nada porque es un ejercicio, bueno, tengo que tener en cuenta todos los valores. Pero si no me lo dicen y yo argumento por qué desprecio la resistencia del diodo y argumento por qué desprecio esa tensión umbral, puedo trabajar como si fuese un diodo ideal. Bueno, entonces por acá va a circular la corriente IA, y acá yo voy a tener una tensión, ¿no? Que vean ustedes, si esta es la tensión E, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo conectado yo a la batería acá? ¿Qué es lo que tengo conectado? Y lo único que tengo conectado es el esquema eléctrico del diodo. Por lo tanto, entre ánodo y cátodo lo que voy a tener es la tensión de la batería. Y la corriente que va a circular, ¿cómo sería? La corriente que va a circular sería IA, sería la relación de la tensión E menos los 0,6 voltios dividido la resistencia en directa. O sea que
viendo este circuito hasta puedo poner que tensión entre ánodo y cátodo es igual a E. Entonces, supongamos que acá tengo el valor de E, se va a producir que voy a obtener un punto que me va a estar dando el valor de la corriente. O sea, yo sin la necesidad de hacer esta cuenta, en una curva de diodos, que generalmente las curvas de diodos aparece esta curva y después aparecen otras más. No quiero manchar el dibujo, aparecen otras. ¿Por qué? Porque no se olviden que estos elementos varían con la temperatura. Entonces, generalmente las curvas están, o abanico de curvas, están referidos a un rango de temperatura. Yo acá voy a suponer que la temperatura es una temperatura de 26 grados y tengo esta curva. Entonces, teniendo este valor, que es la tensión entre ánodo y cátodo que hay acá en el circuito, yo puedo calcular la corriente o, calculando la corriente, puedo obtener el valor. Entonces, miren lo que tengo acá. Tengo tensión y tengo corriente. Si yo acá en este punto trazo una recta tangente, esta recta tangente que yo tracé ahí me está representando la resistencia directa del diodo, que forma un ángulo con este eje, y esta pendiente, que lo vimos por la ley de Ohm, me está dando la resistencia eléctrica, me da la resistencia en ese punto de trabajo. ¿Qué pasa si yo modifico la tensión? Acá supongan de que yo la tensión la dejo fija. Entonces me aparece esta recta. Pero ¿qué pasa si la tensión varía? Si la tensión varía, este valor se puede estar moviendo hacia este lado o se puede estar moviendo hacia aquel otro lado. O sea que lo que hace es fluctuarme el punto de funcionamiento, porque también la corriente va a variar. Entonces voy a obtener una resistencia que va a ser distinta. En el caso de que si esta fuente no fuera de alterna, perdón, no fuera de continua, fuera una fuente de alterna, este punto estaría variando porque me estaría variando la tensión y por lo tanto la corriente, en un sentido y en el otro. Entonces el diodo ahí tendría otra resistencia. La resistencia del diodo estaría cambiando. La resistencia del diodo estaría cambiando. Entonces, esto que marqué yo acá, que es una corriente continua, que es una tensión que tiene un valor fijo en el tiempo, me está dando la resistencia en directa y que generalmente se la llama también, ¿no?, como resistencia a esto, resistencia en directa y estática, está quieta. O sea, que cuando tenemos un diodo conectado en alterna, bueno, tenemos variaciones en la resistencia, y eso puede ocurrir
no sé, que estamos armando un puente de diodos y, no sé, hay siempre un diodo o dos diodos que por algún motivo en el circuito hemos hecho algo y ese diodo se nos quema, se nos está yendo de valores. Bueno, ¿se entendió más o menos todo lo que vimos hoy? Porque vimos bastante hoy, ¿no? ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió. Bueno, lo que yo les digo es que tienen para hacerme preguntas, tienen ahí el micrófono. Y si no, también para preguntarme tienen el chat y me paran de ahí y me hacen una pregunta. No me dejen hablar a mí porque a lo mejor algunos se pierden, o sea, tratemos de que todos llevemos la clase y me van parando. Bueno, me van conociendo, ¿no? Y para la próxima voy a ver si puedo mejorar. Les voy a mandar algunas cosas animadas sobre qué pasa con las cargas en las pastillas P y en la pastilla N para que sea más didáctico, porque es una cosa bastante difícil de ver y con una animación se simplifica bastante el concepto. Bueno. Profe, una consulta. Sí. ¿La grabación a algún lado para luego rever los temas que hablamos?